Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al en vivo de hoy por la noche, lunes. El en vivo es acerca de la toma de decisiones de los adolescentes, por qué les cuesta trabajo y cómo podemos ayudarlos. Entonces, denme oportunidad de compartirlo. Mientras les voy contando, para quienes vayan viendo este video, ya sea de forma diferida o en vivo, les cuento que, bueno, soy psicóloga de profesión. ¿Por qué me atrevo a hablar de un tema tan peculiar como son los adolescentes? Ay, se me agarró el chino que está un poco desacomodado. Pues bueno, me atrevo a hablar de este tema que son adolescentes y toma de decisiones, porque bueno, dentro de mis 20 años, poco más de 20 años de experiencia, justamente trabajé con adolescentes directamente. Trabajé con adolescentes entre los 11, ¿no?, años hasta cuando ya no eran adolescentes, que ya más bien eran adultos. Y trabajé en un ambiente que, si bien podría considerarse como más, menos, con menos involucramiento emocional, como es la escuela, también un ambiente en el que se prestaba mucho para poder indagar cosas, ¿no? Esta forma de estar en contacto con los chicos, pues evidentemente me daba a mí la posibilidad en su momento de hacer ciertas preguntas en las que, por la familiaridad que tenía yo con ellos, no había tanta resistencia de su parte para poder compartir conmigo qué es lo que había detrás de una decisión o cuáles eran algunos temores y demás. Entonces, pues bueno, por eso es que este acercamiento con los adolescentes durante esos más de 20 años que estuve trabajando con ellos es lo que me lleva el día de hoy un poco a atreverme al tema de pues hablar acerca de la toma de decisiones de los adolescentes. Entonces, fíjense que me gustaría mucho empezar a comentarles en el fin de semana que estaba yo un poco de forma personal trabajando en esto, me vino la idea de algo que me parece necesario. Es importante que nosotros nos demos cuenta desde dónde estamos educando a los adolescentes. Y aquí, aunque yo hablo de un segmento de población a lo mejor entre los 11 y los 21 años, la adolescencia más o menos está catalogada en ese sentido. En realidad es un tema mucho bueno, que puede abordarse desde la gente un poco más pequeña hasta incluso adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una circunstancia en la que nosotros como adultos, y la frase era que cuidemos desde dónde estamos haciendo este acompañamiento o esta crianza de los adolescentes, y que no sea solo desde nuestros propios miedos como adultos, porque nosotros nos vamos a empezar a sesgar un poco en el tipo de información que vamos a dar, en el tipo de eh, banderitas o focos rojos que vamos a suponer con base en nuestra propia experiencia. Entonces, el tema es no centrarnos solo en nuestros propios temores o en nuestras propias vivencias, que sí definitivamente es importante, porque lo que hacemos es generar precisamente esta posibilidad de acercamiento y de crecimiento con la gente que tenemos a nuestro cargo, ya sea nuestros hijos, ya sea si tú eres educador o eres maestro o eres coach, ¿no? De pronto también los coaches tienen un gran papel en esta toma de decisiones de los adolescentes, sino que también nos demos cuenta y nos demos a la tarea de investigar cómo está su entorno, porque la adolescencia que nosotros vivimos no es igual a la que viven ellos. Por mucho que haya cosas que son un poco de las que voy a hablar, ¿no? Hay ciertas situaciones que tienen que ver con el tema de desarrollo, ¿no? De desarrollo de personalidad, de desarrollo neurológico, ¿no? Como tal biológico. Hay otras cosas que no estaban en nuestro haber. O sea, si nosotros, gente de mi edad, ¿no? Y a lo mejor un poco más chica y un poco más grande que pueda tener hijos adolescentes, tengo 46, estamos hablando que hace 30 años fui adolescente o más. Entonces, hace 30 años no había lo que hay ahora. Hace 30 años no había la jerarquía de valores acomodada como está ahora. Hace 30 años no existían los medios de comunicación que existen ahora. Hace 30 años no había la facilidad para encontrar ciertas cosas que eh, irrumpen en la tranquilidad de la mente de los jóvenes, y ahora es como muy fácil.
pensando en situaciones como pueden ser pornografía, como pueden ser temas de sustancias, como puede ser violencia, ¿sale? O sea, si bien hay cosas que han existido siempre, la forma en la que los adolescentes pueden ahora tener contacto no se compara con lo que nosotros vivimos en su momento. Y por eso esta reflexión, que ya me alargué en la reflexión inicial, respecto a que nosotros podamos ir generando o dándonos cuenta desde dónde estamos haciendo este acompañamiento con los adolescentes. Que no sea solo desde mis propios miedos o desde mis propias vivencias, sino que podamos precisamente voltear a ver qué es lo que les está tocando vivir a ellos. Dentro de lo que les está tocando vivir a ellos, por supuesto que también tiene que ver el vínculo que has establecido con tus hijos. A lo mejor a nosotros nos tocó un índice de divorcio menor al que existe ahora. Ahora hay una gran cantidad de familias que han decidido disgregarse y no necesariamente las disgregaciones pues han sido ni saludables para los adultos y por lo tanto tampoco para los jóvenes, pero también es un proceso, ¿no? O sea, yo creo que hay personas que han sabido ir haciendo esta separación de las vidas, ¿no? De los adultos sin que afecte tan significativamente a los jóvenes y a los niños, pero siempre va a haber precisamente un daño, ¿no? A veces los daños son bastante ligeros y entonces se puede salir adelante, pero a veces los daños ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que pudiera estar implicando para una gente joven. Entonces, lo digo por el asunto de toma de decisiones y bueno, ya voy a empezar un poco a hablar de la teoría, ¿sale? Entonces, la adolescencia es un periodo se le conoce así, y creo que no me acuerdo si en algún momento ya lo había platicado con ustedes en otra circunstancia, porque nosotros podríamos decir que se toma la adolescencia como un periodo intermedio entre la niñez y la adolescencia. Yo creo que hace unos 100, 150 años cuando mucho. ¿Por qué? Porque anteriormente a los jóvenes, ¿no? Hablando de expectativa de vida, hablando de expectativa incluso también académica, a la gente joven se le terminaba la niñez y casi que había que pasar a ser adulto. Y había que pasar a adulto no solo porque era necesario ayudar en casa, sino porque algunas mujeres, sobre todo, eran ya adultos que ya tenían hijos. Entonces, esto que todavía pasa en algunas comunidades en cuanto la niña tiene menarquia, que es la primera menstruación, es posible que se le den matrimonio y pasa en muchas comunidades a lo largo de todo el mundo, largo y ancho de todo el mundo. Entonces, en realidad, la adolescencia y la menarquia se da dependiendo del grupo poblacional y de la alimentación y de mil cosas, entre los 9. Hay niñas muy chiquititas que a los 7 años ya están teniendo su primera menstruación y los 14 años. Antes era más o menos 14, 15 años, 13 años y entonces pasaban de ser niñas a ser adultas. Y en el caso de los hombres, pues bueno, era un poquito más hacerse responsable de un trabajo. Generalmente era proseguir con el trabajo de la familia, así es que la familia ya tenía una actividad económica como estable y si no, irle buscando a ver en qué se acomodaban. Y entonces no había este periodo de adolescencia. Este periodo de adolescencia implica que en este entender nuevo de los adultos, que hay una transición. Esa transición, les decía yo, finalmente somos un poco neófitos en la forma de llevarlo, poco porque ya tenemos más de 100 años en este tema, pero la vida ha cambiado mucho. Por eso mi reflexión respecto a no nada más tiene que ver con lo que yo viví, perdón, sino con lo que les toca vivir a ellos. Si hace 30 años el mundo no era igual, hace 100 años menos, ¿no? Había otras cosas, incluso la expectativa de vida. Yo que soy una mujer de 46 años, sería una abuelita o ya me hubiera yo muerto hace 100 años. Porque la expectativa de vida también ha cambiado y entonces ahora es alrededor de 78, 80 años y no tengo los últimos datos, pero cada vez es mayor, de manera que ese periodo de adolescencia, perdón, también se ha ampliado. Entonces, ¿qué pasa con un adolescente? Y lo primero que hacemos es comparar mi adolescencia, ¿no? Claro, es que yo a su edad ya hacía y venía y subía y tornaba y demás, pero de pronto no nos damos cuenta que yo como figura paterna o materna he soltado ciertas cosas que mis figuras paternas y maternas o las nuestras, ¿no? De los que ahora somos adultos, hacían
que yo he considerado que no eran las mejores, pero tampoco ha garantizado que las que yo te esté haciendo ahora sean las que más conviene al adolescente de hoy. Eh, una de las cosas, por ejemplo, con las que me topé muchísimo en la parte educativa, era que cuando los niños llegaban de la primaria a la secundaria, el papá decía, es que ya está grande, ya está en secundaria. Ajá, pero ¿cómo fue el acompañamiento para la toma de decisiones, para la responsabilidad, para el hacerse cargo de las 12, 13, ahora creo que 15 materias que se llevan en secundaria? Tú como adulto, ¿cómo hiciste ese acompañamiento? Cualquier cantidad de veces he escuchado mi hijo no tiene otra obligación más que la escuela, no entiendo por qué no va bien, pues bueno, precisamente por eso, porque no tiene ninguna otra obligación más que la escuela y entonces no sabe hacerse responsable de las cosas. Y si yo no le muestro a alguien cómo hacerse responsable de las cosas y que en la vida hay consecuencias, no lo va a aprender. ¿Por qué? Porque es mi función como adulto ir haciendo este acompañamiento. Sin duda, el hecho de que ya no haya a lo mejor esta insistencia, estos golpes, estas cosas complejas o con muchos vivimos a lo mejor, y aquí tiene mucho más que ver con la persona que lo vive y no tanto con la persona que lo observó de afuera, ¿no? Las personas que lo viven pueden haber tenido 3, 4 hermanos en los mismos papás y uno decir que le fue muy mal con los papás y otros decir que les fue maravilloso porque la circunstancia de vida no era la misma, ¿no? Y eso no me cansaré de decirlo, no tenemos los mismos papás aunque seamos hermanos porque son papás en edades distintas y con circunstancias de vida diferentes, por lo tanto la interacción es otra, además de que yo como persona soy otro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos implica que debe de haber, perdón, un seguimiento desde que son chiquititos hasta que son adultos. Y este asunto es gradual. Yo no le puedo pedir a un niño, aunque en esta misma comparación de nuestras propias historias, por ejemplo, mi abuela materna, era la mayor de 8 hermanos, creo, y a ella le tocaba a los 12, 13 años cuidar a su hermana más chica, que tenía como 8 años menos que ella, y entonces se hacía cargo de ciertas cosas. Y a lo mejor a mí no me tocó, digo, a mí no me tocó hacerme cargo de ninguna niña, porque además yo era la más chica, pero mi mamá se hacía cargo de algunas cosas y a mí me daba otras responsabilidades. Entonces, este seguimiento, y vuelvo al tema de alguien más pequeño, a lo mejor alguien más pequeño tiene que ir aprendiendo que sus cosas son su responsabilidad, que puede ir logrando cosas, que puede ir siendo organizado y poco a poco les podemos ir soltando más responsabilidades para que cuando lleguen a primero de secundaria no reprueben 5 materias cuando nunca habían reprobado nada, porque el papá llega súper sorprendido y consternado y a veces acusando a los maestros y a las escuelas cuando la responsabilidad es del adulto que está en casa. ¿Cómo le has hecho tú, papá, mamá, para ir acompañando a los hijos a esta toma de responsabilidades? Toma de responsabilidades respecto a su persona, respecto a sus obligaciones, respecto a sus derechos, ¿no? Eso es algo que yo instruyo, pero principalmente que yo modelo. La toma de decisiones es el tema central, ¿no? Porque creo que me estoy perdiendo un poco. La toma de decisiones es algo que a lo mejor no le hemos dado la trascendencia, porque antes no había como mucha posibilidad de que nosotros decidiéramos cosas. ¿Cómo que no decidíamos cosas? Pues sí, antes no te daban oportunidades de elegir cómo te vestías, de elegir qué estudiabas, ¿no? Todavía a mi mamá le tocó que su papá dijera que para qué estudiaba, que era mujer, que la iban a mantener y entonces su mamá, y muy inteligentemente, la misma abuela que yo les digo, dijo que sí tenía que estudiar, ¿no? Que se tenía que ir a la escuela y a ver cómo le hacía. Y entonces ella estudia algo que era lo común en la década de los 50, o casi 60, que las mujeres estudiaran, pero no había mucha opción de decidir. Había A o B. Por eso les decía yo, hay que ver qué es lo que están viviendo los jóvenes. ¿Cuántas opciones, si voy a poner un ejemplo a lo mejor tonto, cuántas opciones de helados tienes en una tienda? Cuando antes había a lo mejor 3, 4 y no había más. Entonces, el que haya demasiadas opciones nos puede llevar de pronto a perdernos. Y no se trata de coartar las posibilidades para el adolescente o para el niño, pero sí de ir centrando. Yo de pronto le digo a los papás, no se trata de que le des
opción a que él o ella busque en todo el universo, porque si tú entras a Google y preguntas algo, te dan millones de respuestas, muchas de ellas equivocadas, muchas de ellas repetidas, pero para adolescentes así como que muchas, sino que le des 2, 3 o 4 y que con base en eso, que bueno, las opciones que tú darías estarían más de acuerdo con tus valores, con lo que consideras que es importante para tus hijos y con lo que consideras incluso que tiene que ver con tus creencias religiosas, ¿no? Con tu circunstancia de vida y hasta con tu posibilidad económica. Y entonces tienes estas 4 opciones para elegir. Pero es que hay 54, tienes 4, ¿sale? Y entonces eso le va ayudando a ellos a organizarse, ¿vale? Entonces, no solamente hay que hacerlo desde nuestra vivencia, sino desde su circunstancia. Voy a ir resumiendo por los que se van conectando. Es una situación que se va principalmente modelando. Y que el tema de cumplir más años no obliga a tener necesariamente ni toda la madurez fisiológica, pero tampoco toda la experiencia para tomar decisiones. Ojo, toma de decisiones significa equivocarse, sí. Y el aprendizaje viene de la equivocación. Es decir, que si tú eres de esos papás que dicen no que mi hijo no se equivoque y que no sufre, le estás evitando la posibilidad de que aprenda a partir del análisis que no hace solo, que le tienes que ayudar de aquello que no funcionó. Pero es la base para que entonces diga, ok, no funcionó el tema de la andada en bicicleta, y estoy poniendo un ejemplo básico, ahorita voy con un poquito más para acá, no le está funcionando el tema de la bicicleta, ¿qué fue lo que hiciste para que no funcionara? ¿Sale? Me voy a otro tipo de decisiones. 5 materias reprobadas el primer trimestre de secundaria, ¿ok? ¿Cómo le hiciste para volar 5 materias? ¿Sale? Si yo le pregunto, le estoy devolviendo responsabilidad. Si yo lo acuso, lo perdí. La intención de pronto del adulto que acusa es hacer que el otro se dé cuenta de lo que está haciendo. Quiero decirte que no funciona necesariamente. A lo mejor con tu hijo sí, a lo mejor con tu sobrino sí, con tu hijo no, pero no le va a funcionar a todas las personas. A quien le tiene que funcionar es a ti. Y yo te puedo decir que mayoritariamente funciona la pregunta, que es algo que también les he comentado en otros videos. Den preguntas, no den respuestas. Preguntas que tengan respuesta, por supuesto, aunque tú ya la sepas, aunque tú sepas que, claro, se la pasó jugando, se la pasó chateando, se le pasó en el videojuego, se la pasó salir, bueno, ahora ya no salen a la calle, ¿no? Pero a lo mejor algunos todavía o ya no salen tanto a la calle. Y entonces que tú le puedas, o sea, tú ya sabes qué es lo que pasó, pero no importa que tú sepas qué es lo que pasó, o si tú eres maestro y me estás haciendo el favor de verme, está bien que tú lo sepas, pero de lo que se trata es que el otro lo tenga claro para que pueda accionar a partir de aquello que se da cuenta. La toma de decisiones, y voy regresando, ¿no? A centrarse, acuérdense que yo me, me disperso muy rápido, pero la toma de decisiones tiene que ver con algo que se llaman funciones ejecutivas. En otros momentos he platicado acerca precisamente del neurodesarrollo, es decir, de la forma en la que el cerebro va evolucionando y que con base en esa evolución lo que va a posibilitar es que se sea más lógico, ¿sale? Si nosotros tenemos 2 recipientes, uno alto y uno pequeño, en un niño de 5 o 6 años, el alto es muy delgadito y tú sabes que le cabe menos, para el niño pequeño la lógica es que el más alto le cabe más, ¿sale? Y aunque se lo demuestres te va a decir no, que el más alto le cabe más. Conforme va creciendo puede hacer esta división y ya después puede elegir u optar por aquel que tiene una mayor capacidad, pero eso se va dando a partir de que el cerebro va teniendo esta madurez. Lo que yo les decía respecto a las funciones ejecutivas en la adolescencia implica que la parte prefrontal, o sea, nuestro cerebro está dividido en lóbulos, ¿sale? Frontal, occipital, uno de cada uno, 2 temporales y 2 parietales, tienen funciones específicas, aunque hay muchas cosas que se complementan, ¿vale? El aprendizaje es una de las cosas más complejas y la toma de decisiones está, por así decirlo, instalada en la zona prefrontal. La zona prefrontal es de hecho la última que se desarrolla.
¿Eso qué quiere decir? Que los chamacos entre 11, 12, 13, 14, 15 16 años todavía no les ha generado en su cabeza el crecimiento y la madurez neuronal para poder hacer cosas como, por ejemplo, resolver problemas, como por ejemplo frenarse, ¿no? Es decir, detenerse ante las cosas que le pudieran hacer daño. De pronto no alcanzan a ver las cosas desde una perspectiva distinta porque no tienen tanta flexibilidad cognitiva, ¿sale? Y tampoco tienen tanto control sobre su conducta. De aquí que cuando nosotros preguntemos o nos preguntamos, ¿cómo es posible que no te diste cuenta que esto podía pasar? Ah, pues tienes 12. No, no se dio cuenta. ¿Sale? Pero es que lo ve en las películas, pero es que lo ve en el... No importa, eso es algo que para él todavía no está posibilitado, ¿sale? Para aplicarlo a sí mismo. Puede verlo afuera, pero no quiere decir que lo vea adentro. Eso tiene también que ver con el tema de la identificación, pero ahorita voy a esa parte, ¿sale? Primero esta parte de las funciones ejecutivas. Entre ellas, el tema de conducta implicará, por ejemplo, que su manera de reaccionar está relacionada con su emoción, pero su emoción, que es otro tema, está constantemente es muy volátil, se le llama la habilidad emocional, sube y baja todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre les digo a las mujeres que es como tener síndrome premenstrual, que estamos como diosas, algunas, pero como 6 años seguidos. Entonces así está un adolescente que no, hombres y mujeres, que no sabe ni cómo se siente, no alcanza a conectar lo que está haciendo con lo que está sintiendo. Ojo, porque no se trata de que los dejemos libres, sino como yo les decía, que los acompañemos. Y lo que necesitamos hacer es evidenciarle lo que él está haciendo. Si yo solo lo regaño, no le doy oportunidad a que haya esta introspección. La introspección es algo que también se tiene que ir enseñando. Si yo no soy una mujer introspectiva a la edad que tengo, difícilmente le voy a poder modelar al otro cómo es que se es introspectivo, ¿vale? Entonces, en ese sentido es que nosotros necesitamos preguntarnos, ok, de esto que mi adolescente tiene, ¿yo qué tengo? Con esto que mi adolescente requiere desarrollar, ¿cómo le puedo a través del modelar dar un ejemplo, ¿no? Si yo soy una persona sumamente irascible, iracunda y reacciono muy feo y de pronto quiero que mi adolescente no reaccione así, está cañón. ¿Por qué? Porque yo le estoy modelando cómo reaccionar. Si yo dentro, les decía yo, hay mucha gente que no está ya viviendo mamá con papá, pero no somos capaces de dialogar y llegar a acuerdos, ¿cómo quiero que el diálogo llegue a acuerdos? Ni siquiera en casa, mucho menos con otras personas afuera. Entonces, es algo que yo necesito modelar para que ellos puedan empezar a tomar decisiones más asertivas, pero sobre todo más seguras. Entonces, yo necesito primero construir un vínculo de confianza con mi adolescente. Un vínculo de confianza, ojo, entre mi hijo o mi adolescente del que tengo cargo, en este caso, por ejemplo, pensando que pudieran ser tus sobrinos, o que pudieran ser tus vecinos, ¿no? O que pudieran ser tus alumnos y por supuesto tus hijos, no implica somos iguales y somos cuates. No somos cuates. Soy alguien en el que puedes confiar, pero no somos amigos. Soy un adulto responsable de lo que te sucede y por ello yo necesito estar siendo para ti un ejemplo. Un ejemplo en ese sentido y con esa connotación de aquello que yo necesito que tú hagas es algo que yo puedo hacer y te puedo decir cómo es que yo le he hecho para que tú encuentres tu propio modo. Esto es básico en el adolescente. Si tú no le estás mostrando que lo estás respetando en su diferencia de lo que tú eres, ahí empieza a trastocarse el vínculo. Y es muy delicado porque a lo mejor habrá quien me pueda preguntar, y aquí abro el espacio, siempre se pueden ir haciendo preguntas, ¿sale? Yo las voy leyendo y las voy a ir contestando conforme se vaya pudiendo. Pero la pregunta puede ser que si entonces le doy chance de que sea irrespetuoso. No.
Sé que hay cosas y le hago saber que entiendo que hay cosas que no le gustan, pero la regla es la regla. Y yo soy el primero en que lo sigue. Por ejemplo, no se ponen apodos. Entonces yo no le pongo apodos a la gente, no nada más a él. Y no me burlo de la gente, no nada más no me burlo de él. ¿Por qué? Porque él me está viendo todo el tiempo, ¿vale? Eh, si yo quiero que él me cuente qué es lo que está pasando para que yo medio lo coache respecto a las cosas que pudieran pasarle, necesita él sentirse aceptado por mí. Regreso, el que yo lo acepte no quiere decir que lo deje ser un grosero, ¿no? O que lo deje que se pierda y no importa porque entonces él tiene que encontrarse a sí mismo. No, porque entonces ¿para qué estás tú allí como adulto responsable? ¿Sale? Pero sí implica que yo le puedo hacer ver que hay cosas que no está viendo. No desde el yo sé, adulto, y tú no sabes porque estás bien burro y tienes 14, tienes 16, tienes 20, sino desde qué otra cosa podrías ver que no estás alcanzando a ver. ¿Qué podría suceder aunque consideres que a ti que no te pase? Porque dentro de las tantas teorías que existen para explicar la adolescencia, está el tema de que ellos suponen que son infalibles y que a ellos no les va a pasar, ¿sale? Entonces, eso es natural, pero no necesariamente es lo mejor. Pero si yo estoy constantemente criticándole, claro, sí, tú piensas que nunca te va a pasar, pero no, eso no me va a ayudar, no me va a llevar, ni a él lo van a llevar a querer que me platique cosas, ni a mí enterarme de cómo le puedo auxiliar. Hace no mucho leía yo un post por ahí de poder hacerle saber a tu hijo que te puede llamar y no le vas a hacer preguntas. Entonces el tema ahí no estoy del todo de acuerdo, porque creo que el tema tiene que ser preventivo y no remedial solamente. Claro que tiene que de pronto ser remedial, pero no tiene que ser preventivo. Y en la parte de la prevención implicará el que él te tenga confianza siempre. El que tú le puedas decir, entiendo que estés enojado, sin embargo, esa no es manera de hablarme. Yo sé que a la gente le cuesta mucho trabajo, porque nos cuesta incluso mucho trabajo encontrar las palabras más acertadas. Y las más acertadas son las que son. Es decir, si tú estás viendo que eso que él está haciendo o que ella está haciendo no le hace bien, le tienes que decir, esto no te está haciendo bien, no te está haciendo bien, aunque te salga con una respuesta absurda, no importa, ¿no? Porque él ya lo leyó en alguna página de internet y a lo mejor tiene parte de razón, que sería a lo mejor una gran ventaja el, a ver, cuéntame, ¿no? Cuéntame y mándame la liga y entonces lo revisamos entre los dos. Pero eso necesita o implica mucha posibilidad del adulto de estar abierto a no tener la razón, ¿sale? Entonces, en ese sentido, sí necesitamos generar esta confianza en que el adulto eres tú, ¿sale? Entonces, los adolescentes están en ese proceso de aprender y de equivocarse. ¿Cómo dejar que se equivoque sin que se haga daño? Solo si sé qué es lo que está haciendo. Entonces, yo le puedo decir, tengo a mi hijo en fútbol. Y entonces le puedo decir, necesitas calentar. No importa, ¿no? No caliento. Al fin que tengo 13, ¿no? No me lastimo. Ok. Y entonces, idealmente, ¿no? El coach le dice, tienes que calentar. Y entonces, como ya se lo dijo a alguien más, ya le hace caso. No te sientas, ¿sale? Que alguien más se lo diga. Y si alguien más lo pudo cachar, que sea un coach, que sea un maestro, que sea un tío, que sea el abuelito, está bien. No reclames eso, porque el tema es que todos trabajemos por nuestros adolescentes. Entonces, hay que dejarlo equivocarse, sí, pero no hay que dejarlo que se pierda en la equivocación. Es, ok, te lastimaste, dale, ¿qué crees que pudieras hacer para que no te volvieras a lastimar? Cuando tú haces una pregunta o cuando nosotros hacemos una pregunta hacia un adolescente, nos quitamos de ser señalado como el que, claro, tú me dijiste que algo me iba a pasar y entonces por tu culpa. Yo ya me quité y yo le estoy preguntando, ¿de qué forma podría, si esto no te gustó, porque te duele, porque te angustia y aplica para escuela, para novios, para actividades en casa, para relaciones interpersonales, etcétera, etcétera? ¿De qué otra manera crees que pudiera funcionarte? Y eso crees que pudiera funcionarte. Él te lo dice y tú le aportas. Pero lo que solemos hacer es descalificar aquello que ellos nos están diciendo. Pues es que yo creo que podría, pues sí, llegar más temprano para calentar. Va. Y entonces en ese va lo estás aceptando,
estás aceptando su propuesta y él se está sintiendo seguro de varias cosas. Entre ellas, que lo que él cree puede tener eh, algún acierto, le genera confianza, pero además que aunque se equivoque, te puede contar, porque no lo vas a criticar, ¿sale? Entonces, en ese sentido, el que podamos hacer esto implica mucho trabajo personal como adulto. Solo, bueno, y aquí todavía no hablo acerca de la toma de decisiones, ahí voy. Voy a leer a Mariana. Buenas noches a todos los que se conectaron hoy. ¿Cómo identifico esa línea tan delgada entre dejarlo ser y frenarlo? Mientras su integridad no esté en juego, física o moral. Eso es bien difícil para un papá, pero esa es la respuesta, Mariana. Si no, se va a matar y si no, se va a perjudicar de por vida, déjalo que se equivoque. Es decir, si se le rompe el videojuego, bueno, ya no son videojuegos que se rompan, la prenda que más le gusta porque se equivocó, déjalo que se le rompa. ¿Por qué? Porque eso no está poniendo en juego su integridad ni física ni moral, ¿sale? No le vas a dar coche a un chamaco que todavía no toma decisiones, que todavía no es constante en la toma de decisiones, por ejemplo, para no beber alcohol, o por ejemplo, para no que todavía se va a lugares sin avisarte, ¿sale? O sea, hay que también ese es como otro error que puede suceder, que la gente dice, bueno, le doy esto para que esto no pase. No, primero constata que está sucediendo para que entonces puedas pasar al segundo tema. Eso es lo que yo diría, mi querida Mariana, ¿sale? Entonces, entre dejarlo ser y frenarlo, mientras no se ponga en riesgo su integridad física o moral, déjala que se equivoque. Y una vez que se equivocó, acércate y pregúntale, ¿cómo te sientes con eso? A lo mejor al principio ni siquiera sabe, porque regreso al tema de esta identificación emocional tendría que ser un proceso que llevo desde chiquito. Si tienes hijos adolescentes y no lo has llegado, no pasa nada. Este es un buen momento para empezar, pero primero tienes que aprender a hacer la identificación emocional de manera individual. ¿Cómo me estoy sintiendo con eso? ¿Me siento vulnerable? ¿No me gusta? ¿Estoy enojado? ¿Estoy desconcertado? ¿Estoy decepcionado? ¿Estoy furioso? ¿Estoy como sea que esté? ¿Sale? ¿Y qué hago con eso? Porque eso lo conecta con una de las otras habilidades cognitivas que yo les hablaba, que es el poder hacerte cargo de sus acciones. No se vale que digas, no, pero es que yo a su edad y así, bla, 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 porque tú no eres como eran tus papás, con todo y las equivocaciones que ahora creas que tus papás tuvieron, pues finalmente te forjaron una persona a lo mejor responsable, a lo mejor creativa, a lo mejor solidaria, ¿sale? Y que quizá tú estás pasando por alto porque no querías llegar a los extremos, pero un poco de apretar, ¿no? Sobre todo en los límites, y ahorita ya hablo de los límites, ¿por qué? Y en la claridad y en la cercanía con el adolescente. ¿Por qué son importantes los límites? Porque la adolescencia, visto desde otra perspectiva mucho más psicológica, la adolescencia es un momento en el que todo en la cabeza pierde orden. Es natural que un adolescente lo cuestione todo, natural y necesario. El adolescente tiene que cuestionar todo, empezando por su casa. Por eso cuando tú tienes a alguien en secundaria, y bueno, puedes tener 2 o 3 hijos y el primero haber salido maravilloso y nunca cuestiona nada, pero el tercero es una cosa horrorosa que desde que tiene 10 todo lo ve mal. No importa, ¿vale? Es personal la adolescencia. Necesita cuestionar para poder encontrarse, ¿sale? Necesita dejar de ser la mamá en chiquito, o el papá en chiquito, o el hermano mayor en chiquito. Necesita encontrarse a sí mismo y para encontrarnos a nosotros mismos, y esa es una gran enseñanza que si así quisiéramos pudiéramos tomarlos de la adolescencia para poder cuestionarnos a nosotros mismos, ¿sale? Para poder encontrarnos a nosotros mismos. Necesito cuestionar si lo que estoy haciendo hasta este momento es lo que más me conviene. Si yo no lo hago conmigo como adulto, no puedo llevar a entender al adolescente que el hecho de que cuestione cosas está bien, que las cuestiones está correcto,
cómo las cuestiona es donde puede incidir, y las decisiones que toma antes de tener una respuesta pueden hacerles daño. Entonces, los límites, como todo se desorganiza en la psique, son necesarios y deben ser claros, ¿sale? E inamovibles, ¿sale? Inamovibles en el sentido de no hay vuelta de hoja. Aquí cada quien lava su plato. Ay, pero ¿por qué mi papá no lo lava? Tu papá también lo va a lavar. Tú no te agobies. Todos nos incluimos, o bien, bueno, tu papá está haciendo otras cosas, tuvo algo que hacer, yo lo hago por él. Pero tú no tienes absolutamente nada más que hacer, esa es tu responsabilidad y eso es innegociable. Yo ya les he contado en otras ocasiones el ejemplo de que llegaba yo a la secundaria, bueno, no, llegaba yo, trabajaba yo con secundarios y la pregunta era, ¿de quién es el uniforme mío? ¿Quién lo usa? Yo. ¿Quién lo ensucia? Yo. ¿Quién lo lava? Risa unánime en el salón, mi mamá. Porque se dan cuenta perfecto que hay cosas que pudieran ser su responsabilidad, pero la mamá, porque lo hace feo, o el papá, porque lo hace feo, porque se tarda mucho, porque lo que tú quieras, terminas por quitarles esas responsabilidades y eso los lleva a, entre otras cosas, a hacer concha, ¿no? A llenarte a ti de responsabilidades que ya podrías delegar, pero además a no permitirle esa seguridad que puede tomar por hacerse cargo de sus cosas, ¿sale? Por eso les decía yo, si tú eres de los que dicen, es que mi hijo no tiene otra obligación en la vida más que la escuela, y después haces la pregunta de no sé por qué va mal, pues por eso. Porque tiene que aprender que las cosas necesitan constancia, perseverancia, trabajo personal, ¿sale? Claridad en las cosas, responsabilidad, para que entonces permee naturalmente a las otras áreas de su vida y no se quede nada más en un reclamo del adulto al adolescente de, ay, es que es un flojo, o bien en esta idea mágica del adulto de como ya es grande, ya debe saber hacerlo. No, no sabe y necesita que lo acompañes para que lo logre, ¿vale? La toma de decisiones, como yo les decía, forma parte, de las funciones ejecutivas que se van desarrollando con la edad y que en un adolescente, al final de cuentas, implicará que se vaya formando y que se vaya, en la medida en que se utiliza, es una habilidad, en la medida en la que se utiliza, se puede ir mejorando. Si yo no le dejo que lo utilice, como por ejemplo que se equivoque, que haga un análisis, que tome lo que le funciona para la siguiente decisión, si yo no lo acompaño a eso, no lo va a hacer solo. Solo va a ir cultivando fracasos. Y si cultiva fracasos, lo que va a hacer es minar en su propia autoestima y en su imagen personal y eso nos complica muchas más cosas en el adolescente. Pero entonces, esta posibilidad de generar para los chicos la posibilidad de que analice sus errores para una siguiente toma de decisiones trascendental. Bien, ¿por qué no se frena un adolescente y por qué sigue y sigue y sigue, incluso alegando? Porque todavía no tiene esa función. A lo mejor a ustedes o a la gente de nuestra edad, un cachetadón por parte del papá, y no estoy en pro de eso, ¿sale? Bastaba para que ya no estuvieras hablando, ¿no? O un hermano mayor que te volteaba y te decía, ya cállate, ¿no? Pero un adolescente normalmente no se va a detener. ¿Lo tengo que dejar hablar? No necesariamente, ¿sale? Pero sí le tienes que decir, eso ahorita no está discusión, se acabó. Y poner un límite, ¿vale? Yo con lo que me he encontrado mucho es que a los papás les cuesta un montón de trabajo precisamente poner límites. Muchas de las veces me encuentro que el tema es compensación. Como no están con ellos, entonces les da cosa y entonces les dejan hacer cualquier situación y pues eso les hace mucho daño. Le hace mucho daño al adolescente, a la relación con el adolescente y por supuesto que a la familia. A la sociedad, pues bueno, también, ¿no? Porque de pronto tenemos chicos que suponen que todos se lo merecen sin que hayan hecho ningún trabajo para tenerlo solo porque son, ¿sale? Se merecen todo. Lo único que se merecen de esa forma es el amor. Todo lo demás necesita ser trabajado de manera personal. Y no necesariamente que deje uno la sangre allí, pero sí que uno sepa que las cosas necesitan irse construyendo. Entonces, toma de decisiones. Fundamental que tú puedas acercarte
a preguntarle al adolescente cuál está siendo la duda que tiene respecto a la decisión que quiere tomar. ¿Por qué? Porque necesitamos ver las cosas desde el punto de vista del adolescente, no desde el adulto. Yo necesito decirle preguntarle, ¿en dónde está tu duda respecto a lo que tienes que decidir? Por supuesto que su respuesta puede ser no sé. Y entonces, no se trata que yo como adulta diga, ay, es que si no sabes, entonces ¿cómo te ayudo? No. Si ya me dijo, no sé, entonces, ok, se me ocurre que puedes ver esta perspectiva y esta perspectiva y esta perspectiva. ¿Cuál de esas consideras que puede tener importancia para ti? Si es algo que hago por primera vez, a lo mejor no sale bien, ¿sale? Si es una decisión, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Voy o no voy a una fiesta? Bueno, varios ejemplos. ¿Me compro esta ropa o me compro la otra? ¿Estudio en una escuela o estudio en otra? Temas de elección vocacional, por supuesto, también. Situaciones de me junto con alguien o lo mando al carajo, de tengo un novio o no lo tengo, o no una novia. Todas esas son elecciones, ¿sale? Elecciones en las que pueden estar bien perdidos. Si tú les preguntas, ¿cuáles son tus dudas respecto a eso que que necesitas decidir? Quizá no tenga ni siquiera idea. Ahí, si no hay idea, entonces yo entro con mis opciones. De las opciones que yo te doy, ¿qué opinas? ¿No? Ropa, para ir concretando ejemplos. De esta ropa, ¿tú crees que la puedes utilizar en más de un solo lugar? No, pues no. Porque si nada más tengo un presupuesto de X cantidad de dinero, ¿qué te parece si piensas en cosas que puedas utilizar en más de un lugar? Y entonces no le estoy dando una respuesta, lo estoy llevando a que piense en opciones, que es algo que no traen todavía en la adolescencia, ¿sale? Y entonces dejarlo decidir. Si no me gusta su elección, ni modo, ¿vale? Si yo sé que dices, no manches, o sea, le va a durar la víspera y el suspiro, o no le va a servir para nada más que para un lugar, se lo puedo hacer ver, pero no desde la crítica. Yo le puedo decir a un chamaquito de 12, 13 años, ¿sabes qué? Está súper padre, pero yo creo que estás creciendo muy rápido y solo te va a durar una apuesta. Yo solo te voy a comprar esto, ¿eh? Tú decides qué es lo que quieres hacer. Y si de cualquier manera opta por un pantalón que le queda pegado y sabes que tiene 12 y a los 12 con 3 meses no le va a quedar, ni modo. Tiene que vivir la experiencia. Ahí está un poco la parte de la equivocación, que tienes que dejar que se equivoque. Y entonces en 2 meses te va a decir, ay, es que ya no me queda. ¿Te acuerdas que te dije que solo había este presupuesto? No hay hasta dentro de 3 meses. Por ejemplo, ¿sale? Y no te mueves de allí. Porque si no, te digo, viene este tema de, bueno, sí, voy, le cuento, le lloro y voy con mi papá y con mi mamá y entonces lo saco, no le ayudas a su toma de decisiones. Cuestiones, por ejemplo, de escuela. ¿Qué es lo que más te gusta de una escuela? Pues es que mis cuates, ok, sin embargo, por ejemplo, tengo este presupuesto, ¿no? O sin embargo, necesitamos ver el tema del transporte porque ya te vas a tener que ir solo. O el tema de tus amigos no siempre es lo más importante porque va a haber amigos que van a dejar de ser tus amigos y no porque sea yo mala onda, sino porque se van a interesar por cosas diferentes. ¿Qué te parece si buscas cosas que no dependan de otros? ¿Sale? ¿Qué te gusta de una escuela? A lo mejor que haya biblioteca, ya no tanto, a lo mejor que tenga actividades deportivas, a lo mejor que te dé un nivel suficiente para entrar en otro nivel a algo que más te satisfaga, o a lo mejor algo que te acerque a aquello que quieres estudiar cuando estés más grande. Y entonces esos elementos, ¿sale? Ya no dependerán de otras personas. Y pueden ser circunstancias que estés tomando en consideración para ti como adolescente que te van a ayudar más adelante, incluso cuando encuentres un trabajo o a qué te vas a dedicar en la vida. ¿Hago un deporte o hago otro? Por ejemplo, ahí la opción, si es que eres de ese tipo de familias, la opción no es si haces o no haces uno o haces otro. En la opción de no hacemos nada, no hay, ¿sale? O no hacemos una actividad fuera de la escuela. Tampoco los llenen de actividades porque luego no tienen ni pies ni cabeza los pobres chamacos porque se la pasan ocupados 14 horas al día y el sobretrabajo no es bueno para nadie, no importa la edad. ¿Sale? Entonces, así el tema de cómo mostrarle cuáles son las opciones. Necesito saber cuáles son sus dudas, cuál es la decisión que quiere tomar.
No me va a contar si encuentra en mí una crítica de entrada. A lo mejor al principio sí, y ya cuando le caigas bien gordo, bien gorda, ya no te vuelve a contar absolutamente nada, porque ya perdiste esa oportunidad. Se vale, óiganme bien, adultos, se vale decirle, después de esta plática, si esto te sirve, decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que muchas de las veces en las que tú me cuentas algo, lo único que hago es criticarte y sé que no está bien. Entonces, déjame intentarlo diferente. Los chavos son súper lindos, aunque ustedes crean que no. Ya saben, quienes me conocen de muchos años que yo amo a los adolescentes y a lo mejor te dan una oportunidad. Quizá no ese día, quizá en un día más adelante y te lleguen a contar algo. ¿Por qué? Porque en realidad eres importante para ellos, pero quizá lo has tratado o la has tratado desde la crítica. Y la crítica a lo mejor es desde tus propios miedos. Y regreso a la frase de inicio. No eduquemos a los hijos solamente desde nuestros miedos, sino desde su circunstancia, desde su realidad, desde lo que ellos necesitan, que no es lo mismo que nosotros necesitamos cuando tuvimos su edad. Pregúntale, indaga, revisa, por ejemplo, cuáles son sus valores, ¿no? ¿Qué es lo que crees que te podría hacer sentir bien? Ojo, apunten si tienen por ahí. ¿Tú crees que te vas a sentir bien con esta decisión en una semana? ¿Y con esta decisión crees que te pueda aportar para dentro de un mes? ¿Y el próximo año tú crees que esto que estás decidiendo hoy va a seguir sumándote? A lo mejor de entrada te dicen, sí, pero cuando te vas lo va a pensar porque así son. Acuérdense que es todo contra los papás porque es necesario, pero en realidad necesitan la guía y la contención de los papás. Entonces, el tema aquí también será, te digo, revisar cuáles están siendo tus propios miedos, porque en realidad lo que necesita un adolescente es empezar a salir. Yo sé que el mundo en que vivimos está muy complejo y justo por eso les digo, hay que revisar el mundo en el que ellos viven, pero no podemos tenerlos atados todo el tiempo, no podemos evitarles que contacten y que sufran, ¿sale? El sufrimiento los va a llevar a aprender. A lo mejor tienen unos amigos que dices, ay, me cae gordo su amigo, a ti te cae gordo. ¿Qué le puedes hacer ver? Por ejemplo, si es alguien que toma demasiado, si es alguien que todo el mundo se agarra a golpes, si es alguien que está dejando la escuela. Hacerle ver que de pronto hay situaciones que, esta pregunta que yo hacía hace rato, que a lo mejor en este momento parecen las únicas o las más acertadas, pero que en unos 5 o 6 años no le va a dejar necesariamente lo mejor. Alguien de 18, 20 que bebe todos los fines de semana le puede dar cirrosis, se puede quedar pronto. Puede no darle nada, ¿no? Pero hay más posibilidades que se suba a un auto inadecuado y viva una experiencia desagradable, o que se muera, o que pierda un año escolar, o que le roben algo. O sea, hay más probabilidades de que eso pase si la persona decide eso. Y si yo se lo hago ver como son posibilidades y no nada más como una crítica, tú como adulto lo sabes, ¿no? O de pronto en una plática que parece inofensiva contar que tuviste un amigo que lo tuvieron que llevar alguna vez y le fue muy mal, porque a partir de ahí tiene alucinaciones, si es que eso es, no se lo inventes, pero que le puedas dejar ver algo de tu experiencia como un comentario y no como, claro, sí, porque a ti te tiene que pasar, porque en ese momento él cierra la comunicación. Súper importante siempre buscar que la vía comunicativa quede abierta. Si hasta este momento no ha estado, repito, se vale decirle, me doy cuenta que he hecho cosas que no han sido las que más favorecen a nuestra comunicación y quisiera volverlo a intentar. ¿Me das chance? Se va a quedar así de, ¿qué le pasa a mi mamá o qué le pasa a mi papá? Lo va a pensar y a lo mejor no te dice que sí, pero se puede acercar contigo en otro momento y decirte, ¿sabes qué? Pasa esto, ¿vale? Entonces, si tu adolescente se equivoca al tomar decisiones, siempre y cuando su vida no esté en peligro, está bien. ¿Por qué? Porque tú puedes tomar esa posibilidad para decirle, oye, ¿y qué aprendes de la situación? ¿Esto en qué te hace pensar? Si es algo que no te satisfizo, ¿qué crees que pudieras haber elegido? ¿De qué otra manera podría resolverse esa situación? Todas son preguntas, ¿se dan cuenta?
En ninguna estoy siendo yo quien está señalando o dando la respuesta correcta, porque si no, entonces, ¿en qué momento ellos ejercitan su cerebro para tomar las decisiones que más les convengan? Si eres maestro, yo te sugeriría que siempre les digas que no decidan nada que vaya en contra de los valores que les han educado en casa. También es una etapa en la que ellos cuestionan los valores. No tengas miedo que cuestionen tus valores. Reafirma con el ejemplo los valores que tú tienes. Vive con base en esos valores. Si hablas de honestidad, si hablas de lealtad, si hablas de respeto, manéjate así. Porque entonces él va a regresar o ella va a regresar a darse cuenta que esa congruencia de vida es lo que verdaderamente vale la pena, aunque se haya equivocado en una elección de carrera, en una elección de noviazgo, una elección de amigos. No importa que se equivoque, ¿sale? No le digas, ya ves, te dije. Nunca, a un adolescente no le digas eso, ¿sale? Mejor pregúntale, ¿cómo te sientes con la decisión que tomaste? ¿Qué de lo que resultó te parece que es lo que más te favorece? ¿Te gustaría que siguiera pasando así? ¿Cómo podría ser diferente? Pregúntale. ¿Quieres saber mi opinión? Pregúntale. Y si te dice que no, ni te ofendas. Te aseguro que después va a llegar a preguntarte, ¿tú qué hubieras hecho? Pero primero necesitas saber y constatar que lo estás respetando y que lo estás dejando de alguna manera, ay, perdón, de alguna manera lo estás dejando ser él, ser diferente a ti. Y que sea diferente a ti, ¿qué crees? Que está bien. Porque el que alguien sea diferente a mí significa, fíjense, chicos, si tu hijo es diferente a ti, perdón, significa que de cierta manera has triunfado como papá o como mamá. Porque está encontrando su individualidad. Y si tú lo ves más a fondo, en realidad está repitiendo valores, que eso es lo que verdaderamente importa. No importa si no se dedica a lo mismo que tú, no importa si su música apesta, ¿no? Que no apesta, solo es otra. No importa si sus amigos, ¿qué onda? ¿Sale? No importa. Mientras sea una persona segura de sí misma, que sabe aprender de la experiencia y y que no se pierde en el camino. Eso es lo más importante, aunque no siga el mismo camino que tú, que tenga los valores bien cimentados y que pueda cuestionarlos, eso siempre va a ser súper importante, ¿vale? Lucy dice, lo más importante ahora es tener una buena comunicación con nuestros hijos y ser como papás, mentores. Sí, Lucy, te mando un abrazo. La Lucy la conozco hace muchos años y ahora ya tiene un hijo adolescente. Creo que se llama Eduardo. Este, y el tema es ese, ¿no? Que de pronto nos da mucho miedo perderlos, pero no los perdemos. En realidad los vamos ganando cuando nosotros les damos chance de que ellos se equivoquen. ¿Por qué los vamos ganando? Porque les estamos diciendo con nuestro actuar de dale, ¿no? Dale, así decía mi papá, dale, equivócate. Y cuando estés equivocado y cuando tengas un resultado que no te gusta, no te voy a hacer burla, no te voy a criticar, sino voy a estar aquí para que entre los dos, si tú así lo necesites, busquemos otras opciones, porque opciones hay. Siempre hay opciones, pero no están obligados los adolescentes a conocerlos todos. Si como adultos tampoco tenemos todas las opciones y también nos equivocamos, ¿por qué ellos no? ¿Sale? Esto los va a ir llevando a tener mayor autonomía, ¿sale? Conocimiento afectivo, control afectivo, ¿sale? Una serie de conductas que van a estar más acorde a lo que les favorece. Y aquí voy a tener, ya tengo que terminar porque ya me colgué, pero otro punto importante es, ellos están buscando identificarse. Ya hablamos que te van a cuestionar y está bien, sé modelo y no es que seas una persona modelo, sino más bien vive con base en lo que dices, que a ellos les cheque el audio con el video, lo que estás haciendo es lo que estás diciendo, es decir, que te sepan congruente, porque una persona congruente para un adolescente siempre va a tener mucha fuerza, mucha fuerza. Alguien que dice una cosa y hace otra, los pierdes al tercer día. Entonces, si ellos empiezan, bueno, ellos van a buscar
ellos te van a hacer un lado, mamá, papá, de niños de 12 años, te van a hacer un lado y es natural. Y precisamente por eso lo que dice Lucy es importante, tener el vínculo de comunicación, ¿vale? Tener el vínculo de comunicación es importante porque te van a hacer a un lado. Eso no quiere decir que esté mal, al contrario, tiene que ir aprendiendo cosas nuevas. A mí me da mucha risa poner el ejemplo de que los papás de mi época decían que hay nuestra música y sus letras, y entonces mi mamá es onda Celia Cruz, ¿no? Y entonces les decía yo, ay, bueno, ni que la canción de Songo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé tuviera un gran mensaje. En realidad siempre ha habido canciones con muy poco mensaje, pero es lo que le toca vivir a la gente. No nos gusta el reggaetón a mucha gente, sobre todo en contenido de letra, es lo que les toca. ¿Qué te parece si mejor lo llevas o la llevas a cuestionar los valores que tiene esa letra? El ritmo es otra cosa, ¿sale? Pero esa letra, ¿qué le parece que lo llevas precisamente a que ese hábito que tiene de cuestionar sea parejo para todo, incluso para lo que él está viviendo o lo que le está tocando vivir, para que con base en eso entonces sí pueda estar estableciendo decisiones mucho más favorables para ellos, ¿vale? Entonces, ¿por qué un adolescente no toma las mejores decisiones? Porque no está acostumbrado a tomar decisiones, porque su cerebro todavía no tiene las funciones necesarias y muy probablemente porque no tiene un adulto que le diga, a ver, cuéntame cuál es tu duda y que le pueda acompañar en la visualización de posibilidades. Si tú le ayudas en esto último, solo lo vas a poder hacer si tienes un vínculo de comunicación respetuosa y afectiva con tus hijos. Si todavía no lo tienes, siempre es un buen momento para empezar. Y eso le va a llevar a él a decir, claro, la próxima vez que tenga una duda, en lugar de correr a preguntarle a mi amigo que está igual de novato que yo en algo, puedo acercarme con un adulto para preguntarle, ¿y tú qué harías, mamá? ¿Tú qué harías, tía? ¿Tú qué harías, papá? Y entonces eso le da más seguridad a él y mejora la situación de la familia y sobre todo la seguridad de nuestros adolescentes. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Veo que hay gente que no conozco personalmente, veo otros que sí los conozco personalmente. A todos les doy las gracias por haberse unido el día de hoy. Les cuento que voy a hacer un taller dirigido específicamente a papás de adolescentes en los que vamos a hacer, cuando hago talleres hacemos ejercicios, ¿sale? No crean que me la paso hablando como aquí todo el tiempo, es mucho hacer ejercicios, mucho que ustedes encuentren sus propias respuestas, vean sus propias, con esta base que yo les estoy diciendo, cuáles son tus miedos, ¿no? Como mamá, como papá, como adulto responsable de adolescentes y que puedas ir encontrando opciones. Claro que te doy una base teórica para que podamos seguir haciendo esto. Quiero decirte que has hecho cosas muy bien, aunque no te conozca, ¿vale? Y quiero decirte que no pretendo con este taller ni con estas pláticas, por supuesto, decirte qué tienes que hacer. Yo te puedo decir qué te puede convenir, ¿sale? Y yo te puedo decir que hay cosas que con base en mi experiencia, que no es toda la del mundo, pero son más de 20 años trabajando con adolescentes en distintos sectores, le pueden darte un resultado más favorable como papá, pero sobre todo pueden incidir positivamente, mucho más positivamente, tanto en tu adolescente o tus adolescentes y la circunstancia familiar. Entonces, va a haber, yo creo que un par de pláticas más acerca de temas de adolescentes. De hecho, como que la serie va a ser así, ¿no? Temas de adolescentes. Estamos el día de hoy a 25 de mayo. Tengo taller el 14 de mayo de manejo de ansiedad de manera presencial en la ciudad de Toluca. Es un taller de 3 horas, ese es presencial. Y yo creo que estaré mandando el de papás de adolescentes para junio, para mediados de junio, finales de junio. Entonces te pido que estés atento para que te lo regales y te lo regales a tu familia, ¿vale? En esta circunstancia de poder dar una guía mucho más, ¿cómo decirlo? Con mucha más certeza, porque de pronto veo a muchos papás que no saben si están haciendo lo correcto. Por eso te digo, has hecho cosas muy buenas como adolescente, digo, como papá de adolescente. Hay otras que seguramente con lo que yo pueda compartirte pueden ir mejorando todavía más, ¿sale? Muchas gracias, Azu, por estar aquí. Gracias, Anita, también ambas son, Susana también es mamá de adolescentes. Gracias a todos. Les decía yo, este taller va a ser en línea.
y así ya no me circunscribo solo a la gente que vive aquí en donde yo estoy físicamente. Va a ser en línea para que ustedes puedan precisamente interactuar. Es un trabajo que hago con mucho cariño para los adultos que somos nosotros, pero sobre todo para los chicos y para que podamos, si se puede, coadyuvar al desarrollo de ellos, ¿sale? Entonces les cuento esto, déjenme aquí en sus comentarios. Este video lo voy a subir a Facebook, yo creo que mañana, no, a YouTube mañana, y entonces podrán dejarme comentarios a lo largo de esta semana, yo creo que la que sigue, si quisieran que hablara yo de algo en particular. Hoy hablamos de toma de decisiones, de por qué les cuesta trabajo a ellos y cómo podemos ayudarlos, pero podemos hablar de algunos otros temas. Tengo algunas ideas en la cabeza, pero me gustaría mucho poder escucharlos y darle precisamente el foro para que ustedes me digan qué quisieran. Vemos cómo lo podemos ir integrando para estas pláticas y consolidar el taller para el mes de junio, ¿sale? Pues muchísimas gracias, Mariana, también. Les mando un abrazo, Ileana, a todos. Y si consideran que esta información le puede ser de utilidad a alguien, les voy a agradecer mucho que lo puedan compartir. Les deseo un excelente inicio de semana, aunque ya sea lunes por la noche o cualquier día que lo estés viendo. Y si lo pueden compartir, también se los voy a agradecer. Que tengan muy linda noche. Nos vemos pronto.